sigue un prototipo, algo con lo que se compara. Este paradigma funciona como un conjunto de categorías que define y orienta el comportamiento de las personas que trabajan en una empresa. Por otro lado, también el paradigma puede entenderse como un conjunto de reglas que define la frontera entre lo correcto y lo equivocado, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Todas las empresas, todas las organizaciones tienen paradigmas y en función a esos paradigmas se conducen, actúan. Los paradigmas definen, y esto es algo muy importante, definen las condiciones habituales en las que funciona la organización. Son prácticas que ya se dan por sobreentendido, aceptadas en general, ni siquiera se cuestionan. Determina la personalidad, el paradigma determina la personalidad de la empresa, las características, las creencias, filosofías, la cultura, sus productos y servicios y la forma como se comportan las personas que en ella trabajan. O sea, como se darán cuenta, el paradigma es algo poderoso. No se toca, pero se observa, se aprecia en la actuación de la empresa. Entonces, por lo tanto, las empresas tienen que ser conscientes de los paradigmas con los cuales opera su empresa, para ver si son los más correctos, los adecuados, ¿no? Que les va a permitir en este caso conducirse hacia un mercado, a un posicionamiento, competitivo. Vamos a revisar algunos aspectos relacionados en el caso de que, por ejemplo, ya el paradigma tiene que ser dado de baja o en desuso, se declara en desuso. Entonces, cuando uno cambia de paradigma, es decir, tengo un estado 1, en la cual pues operaba un paradigma, luego quiero pasar a otro estado 2, en la cual opera otros paradigmas. Entonces, pero ese cambio no se da de un momento a otro, ni es un salto pues vertiginoso, ¿no? Estoy en una situación A y mágicamente aparezco en B. Hay una brecha, hay un espacio, hay un tránsito entre el estado 1 y el estado 2. A ese tránsito se le llama cambio. ¿Está claro? Entonces el cambio es el tránsito de un estado a otro, como les he dicho, porque implica el pasar de una situación a otra situación totalmente distinta. Por ejemplo, cuando hablamos de los modelos de negocio que tienen las empresas, modelos de negocio, vamos a decirlo, tradicionales, porque obedecen esquemas a realidades del siglo XX. Muchas empresas aún se manejan con modelos de negocio del siglo XX y estamos en siglo XXI. El siglo XXI ya tiene otras exigencias, ¿no? Otros desafíos. Por lo tanto, ese modelo por el cual se ha operado en el siglo XX empieza a tener problemas en el siglo XXI. Y es ahí donde las empresas empiezan a cuestionar lo que están haciendo. Y entonces empiezan a revisar esos modelos, esos paradigmas para efectos de poder estar en otra situación. Cuando hablamos de modelo de negocio, les estaba señalando el modelo de negocio tradicional, en la cual pues la empresa tenía como foco único el valor económico, ¿no? El valor que entregaba pues a los clientes a través de los productos y servicios que ellos generaban. Era la máxima preocupación. Pero ustedes están viendo los cambios globales, ¿no? Cambios en el mundo, que la empresa no solamente tiene que ver por el valor económico que entrega al cliente, tiene que ver por un valor, en este caso, sostenible. La sostenibilidad implica que lo que yo le estoy entregando como producto y servicio al cliente no va a impactar negativamente, o si lo hace, lo va a hacer de manera bastante mínima al ecosistema, a los recursos del planeta. Entonces, como se darán cuenta, estar operando con un modelo de negocio tradicional y pasar a un modelo de negocio sostenible va a costar bastante trabajo. Es un tránsito bastante largo, porque hay una gran brecha que hay que cubrir. Bien, entonces el cambio va a representar siempre transformación. Transformación en todos los ámbitos, alteración.
modificación, perturbación, interrupción, fractura o ruptura. Se van a romper esquemas, se van a rediseñar procesos, ¿no? Se van a replantear procedimientos tal vez, se van a integrar sistemas o se van a desechar sistemas, etcétera, etcétera. O sea, siempre el cambio va a implicar incertidumbre en alguna medida para el personal que trabaja dentro de la empresa. El cambio, por otro lado, implica nuevos caminos, nuevas estrategias, nuevas soluciones. Significa transformación que puede ser gradual y constante, o rápida e impactante, o una cuestión de velocidad y profundidad. Hay diferentes tipos de cambio. Si hablamos del tema cultural, obviamente eso es mucho más profundo, ¿no? Y no va a ser rápida, no va a tomar tiempo, va a ser gradual, ¿no? Entonces, en los casos empresariales que ustedes van a analizar, en todos los casos empresariales, ustedes van a poder observar cómo evoluciona esa empresa. El hecho de que pasa de un estado a otro, o sea, ahí hay cambios. Eso es lo que me gustaría que focalicen cuando hagan exposiciones. No es solamente hacer un resumen y dar una línea de tiempo, repetir lo que dice el caso, sino que también detenerse un poco a pensar en los cambios por los cuales ha tenido que pasar o está pasando la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para efectos de que puedan ustedes realmente entender qué cosa es el cambio. Otro aspecto, un cambio por lo general observado en muchas empresas de clase mundial, es un cambio en la cultura y en la estructura, que es a través del cual la empresa logra realmente posicionarse competitivamente en un determinado mercado. Por otro lado, el cambio también puede estar relacionado a cambiar los productos, ¿no? Los servicios, los diseños. Ustedes saben que las preferencias del consumidor van variando, ¿no? Estamos hablando de clientes informados que comparan, ¿no? Por lo tanto, el hecho de poder decidir cambiar el producto o servicio nos va a también llevar a qué cosa, a tener que hacer una revisión de nuestros paradigmas. Entonces, el cambio va a romper con el estado de equilibrio. Es decir, ese tránsito de pasar de un estado 1 a un estado 2 no va a ser tan tranquilo, ¿no? Va a generar dudas, va a romper con el estado de equilibrio. ¿Claro? Entonces, se van a señalar o se van a plantear dudas en cuanto a los procesos que se siguen, a los nuevos métodos que se van a adoptar, a los sistemas que van a operar. O sea, todo eso va a generar tensión, va a generar incomodidad. Y por lo tanto, ustedes tienen que reconocer que se va a dar esa situación para efectos de poderla manejar. De tal forma de que la empresa realmente logre ubicarse en el nuevo estado. ¿Cuáles son los factores externos e internos que generan esos cambios, ¿no? ¿Por qué una empresa decide romper con moldes, con patrones? Tenemos que reconocer nuevamente, por eso es que siempre se ha dicho organización y ambiente siempre van de la mano. Todo cambio que ejecute una empresa tiene que responder a algo, tiene que responder a un mercado para el cual va dirigido su producto o su servicio. Pero para poder ofertar ese producto o servicio, yo tengo que ver qué es lo que está pasando con los recursos que yo necesito para poder generar esos productos o servicios. ¿Cómo están los competidores? ¿En qué estado está la innovación tecnológica? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son las restricciones que existen? Entonces, hay una constante mirada de la empresa hacia el ambiente que lo rodea. Y no solamente el presente, sino también el futuro. ¿A través de qué cosa? A través de las tendencias. Está claro que se está visorando en el camino. Entonces, estas fuerzas externas forman un complicado campo dinámico de fuerzas que se cruzan, se interrelacionan, chocan, se anulan, se unen, se multiplican para crear una extraña sinergia de efectos y resultados sorprendentes. O sea, y esto tiene un enorme poder de cambio en las empresas, en las organizaciones en general. Esto es cuando hablamos a los agentes externos. ¿Qué pasa cuando tenemos cambios por aspectos o presiones internas? Entonces, una presión interna, por ejemplo, son los nuevos objetivos. Por ejemplo, un nuevo plan estratégico. Un plan estratégico que se acaba de aprobar y que te enrumba, pues si es una empresa que está operando en el mercado local, de repente tiene que entrar a mercados internacionales.
O sea, ahí realmente hay todo un desafío para la empresa, ¿no? Entonces es una presión interna, porque ya se aprobó el plan y por lo tanto tienen que hacerse cambios, ajustes. Por otro lado, una presión interna también puede ser considerada las nuevas políticas gerenciales. Por eso es que cuando las empresas cambian de gerente, vamos así decirlo de manera casi seguida al año o cada 2 años, generan toda una inestabilidad dentro de la empresa. Porque esos nuevos gerentes tienen sus estilos, tienen su visión, no tienen su manera de hacer las cosas. Por lo tanto, introducen nuevas políticas. No es aconsejable que una empresa, una organización, una institución esté sujeta, ¿no?, a esos cambios gerenciales de manera constante. Claro, el hecho de tener, por ejemplo, vamos a decir, tenemos un presidente ahorita por 2 meses, luego al siguiente otro presidente, luego al siguiente otro presidente, o sea, crea una total inestabilidad. O de repente la empresa, un gerente general, ¿no?, entró, hizo un conjunto de cambios, luego no se adecuaron, luego se retiró, entonces igualito, dejaste pues toda una sensación de incertidumbre. Pareciera que la empresa no sabe hacia dónde va. La otra presión interna, por ejemplo, son las distintas tecnologías, es decir, cuando se adquieren pues, equipos y sistemas modernos. Eso también genera turbulencia interna, desestabilización. ¿Hasta qué? Hasta que pueda adoptarse en toda su magnitud la utilización de esas tecnologías o de esos sistemas, cuando se logre ya todo el dominio completo. Pero en sus inicios siempre hay pues incertidumbre, ¿no? Se presentan cuestionamientos. De repente habremos adquirido correctamente ese sistema, oye, pero se está presentando tantas fallas, tal vez el anterior estaba mejor. ¿Está claro? Siempre va a haber esa tendencia a regresar al estado inicial. Otras presiones internas, los nuevos métodos y procesos de operación, etcétera, etcétera, ¿no? Representan saltos enormes en los resultados de las empresas. Cambios en varios departamentos o en toda la organización. O sea, tenemos presiones internas y también presiones externas a través de esas fuerzas. Bien, la confluencia de esos factores, tanto internos y externos, ejercen o aplican presiones sobre la alta administración, es decir, la gerencia general o el sistema gerencial. Y ellos están obligados a tener que reaccionar, responder a esas presiones. Entonces, ¿qué pasa cuando la gerencia no responde, ¿no?, a lo que se está presentando tanto a nivel externo como a nivel interno? Entonces va a haber problemas de adecuación de la organización frente a esos panoramas. Y si no se adecua la empresa, obviamente me estoy desconectando de la realidad en la cual, o del ambiente en la cual estoy operando. Y obviamente eso va a generar más problemas. Entonces, esos son los elementos que ustedes deben considerar, evaluar al momento de leer los casos, ¿no? Cuando se dice ISO aplicó en 1990 estrategia 1 y en 1995, ¿no?, se asoció. Entonces, esos saltos son importantes, esos cambios son importantes para la empresa. O de repente decide incursionar en nuevas líneas de negocio, que también es un cambio trascendental para la empresa. Entonces, fuerzas para el cambio, algunos ejemplos de lo que nosotros hemos podido explicar en la primera sesión, ¿no?, cuando hemos hablado de la clasificación del ambiente. Los competidores tenían influencia directa e impactante en las decisiones de la empresa. Claro, yo no puedo dejar de lado el hecho de monitorear o hacer seguimiento a qué cosas están haciendo los competidores, porque lo que haga el competidor me afecta directamente. Por otro lado, los avances tecnológicos también no tienen que ser tomados en consideración para efectos de ver cuán obsoleto estoy yo en el camino, ¿no?, y obviamente apuntar hacia una modernización gradual, ¿no?, dependiendo de las condiciones que tenga la empresa. Y por otro lado, las preferencias del consumidor, como ya lo hemos señalado. Y en las fuerzas internas ya hemos visto el tipo de liderazgo a través de los cambios de gerentes. Por ejemplo, un gerente 1 pasa a otro gerente 2, entonces genera desestabilización. Los cambios físicos también, las instalaciones, la reestructuración o la modernización de las instalaciones, la adquisición de nuevos equipos, la distribución física, todo eso va generando cambios. Ahora, el cambio
Por la velocidad del cambio, el cambio puede ser lento o rápido, como lo hemos señalado. El cambio nos muestra siempre una dirección, ¿no? Los cambios pueden ser multidireccionales, pero por lo general nosotros identificamos una dirección para efectos de alinear todos los esfuerzos hacia ese cambio. El cambio puede ser estructural, profundo o coyuntural o pasajero. Eso va a depender de lo que esté observando la empresa. Un cambio nunca es accidental, siempre es el resultado del accionar de otro. Sus efectos no siempre son predecibles, algunos pueden pasar inadvertidos en primera instancia, ¿no? Por eso es que es importante que el sistema gerencial tenga una mirada abierta hacia lo que está pasando, ocurriendo en el ambiente en el cual opera la empresa. La sociedad del siglo XXI, como hemos visto, está sujeto a numerosos cambios. El cambio es continuo, ¿no? Y como lo hemos citado también, no es parte ya del quehacer diario, ¿no? Algunos cambios, como ejemplos, para que ustedes puedan ver cómo se ha impactado la sociedad, cómo se han impactado las personas, ¿no? Por ejemplo, el caso de los cigarrillos, ¿no? Ahí tenemos unos cambios muy interesantes. En 1950 se lanzaron los cigarrillos con filtro, ¿no? Porque anteriormente, antes de esa década, los cigarrillos no tenían filtro y solamente lo fumaban los varones, ¿no? Pero a raíz de que le pusieron filtro a los cigarrillos, ¿no? Se incrementó el número de mujeres que fumaban. Eso fue en 1950. Eso fue un cambio en la sociedad. En el 2000, fíjense, se establece o se aprueba una ley para prohibir el fumar en lugares públicos, y se hablaba pues de espacios públicos sin humo. Y a raíz de esa prohibición, esto estoy hablando pues en el caso de Estados Unidos, se crearon negocios, ¿no? Como bares temáticos de fumadores. Es decir, todos los que asistían a ese negocio eran fumadores, ¿no? Pero en general, en cualquier establecimiento público está prohibido fumar, como acá en el Perú también después se adoptó ese esquema, ¿no? Eso ha terminado con los cigarrillos, ha terminado con la industria, tabacalera, no la ha terminado. Si bien es cierto, debe haber sido una significativa baja en todos sus ingresos, pero aún la gente prefiere fumar. Indumentaria, con respecto a la vestimenta, ¿no? En 1940, ropa bastante formal. Sin embargo, la oferta de estas prendas era una oferta limitada, habían pocos que ofrecían este tipo de ropas y la calidad era bastante baja, ¿no? Eso tiene que ver con de tejidos y todo lo demás y diseño, ¿no? En 1940 recién se estaba desarrollando ese tipo de necesidades en cuanto a vestimentas. En el año 2000, por ejemplo, ya se aplican tecnologías más modernas, tecnologías aplicadas a la indumentaria, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, el dry fit, ¿no? Prendas, sobre todo en línea de ropas deportivas, ¿no? Y son prendas de alta calidad y el costo también es bastante elevado, ¿no? Pero sin embargo, ya existen tecnologías para poder desarrollar ese tipo de productos. Vivienda y su equipamiento, ¿no? En 1940 las viviendas eran rústicas, ¿no? Las casas tenían cocinas que funcionaban con querosene, ¿no? Y en 1950 ya se generaron las cocinas a gas, ¿no? Se diseñaron las heladeras, los televisores, licuadoras, tocadiscos. Fíjense todos estos aparatos. Y estos aparatos han cambiado la familia, sí han cambiado a la familia, ¿verdad? ¿No? Las relaciones, el tiempo que se dedica, ¿no? O sea, todo eso ha afectado, ¿no? Por ende, la sociedad en su conjunto, ¿no? En 2000 ya se hablan de viviendas con servicios integrados, casas inteligentes, y han ido apareciendo diferentes artefactos, ¿no? Desde DVDs, cámaras fotográficas, TV LCD y pantalla plana. No sé en qué versión estamos ahora en cuanto a esos equipos, ¿no? Pero eso ha sido una rápida evolución, ¿no? Y por lo tanto, la forma de cómo se comportan las personas dentro de una casa, o sea, dentro de una, ha cambiado totalmente, ¿no? Las relaciones entre las mismas familias han cambiado totalmente. En los años 40, 50, tal vez hasta los 90, ¿no? La gente todavía se sentía, conversaba, comía, tomaba algo, ¿no?
pero hoy en día hasta es un poco complicado, ¿no? Todo el mundo vive apurado, difícilmente la gente se reúne en una mesa, y si se reúnen, ¿no? La mayoría está pues con el celular en la mano, que es una práctica terrible, ¿no? Porque el hecho de estar en esos espacios, pues al menos aprovechar esos espacios, pequeños espacios, poco tiempo que uno tiene para poder vivenciarlo en familia, ¿no? Bueno, esos son algunos aspectos que se han afectado, ¿no? Bien, esos son algunos ejemplos para que vean cómo han ido impactando, ¿no? Impactan en las personas, impactan en las familias, impactan en la sociedad en su conjunto. Importancia y naturaleza del cambio. Tenemos que reconocer que es imposible planear los detalles del cambio anticipado. ¿Está claro? O sea, no podríamos nosotros planear cada detalle, ¿no? La planeación para lograr un cambio tendrá efectos en las actitudes de los empleados, implicancias en su desempeño. Eso todo gerente o director o jefe tiene que reconocer que el cambio afecta más a los subordinados que tienen que ver con la ejecución de los mismos, o con la ejecución del cambio. Una cosa es diseñar, desarrollar puesta, ¿no? Desarrollar el plan, y otra cosa es quién los va a ejecutar, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que tiene que ser valorado, ¿no? Porque a veces hay jefes de que deciden hay que cambiar esto y quieren que todo sea como un reloj y que todos respondan al mismo tiempo de la forma como se espera, y no es así. Vamos a ver, el ser humano no es una máquina, ¿está claro? Necesita procesar, ¿no? Y obviamente adoptar una rutina para efectos de poder responder a esos cambios. Ahora, un aspecto importante es si los empleos sienten que la administración le hace frente al proceso de cambio, en términos de procedimientos, la confianza en los administradores incrementa. ¿Qué significa? El jefe o el director o gerente tiene que transmitir esa confianza, tiene que transmitir la confianza en el hecho de que ellos saben hacia dónde van los cambios. Ellos saben que sí realmente va a ser para beneficio de todos. No debe haber duda, ¿no? Los trabajadores, el subordinado en general puede tener duda, ¿no? Porque hay una incertidumbre, ¿no? En el cambio de los procesos, los métodos, los materiales, insumos, reglas, qué sé yo. Pero el que está seguro de lo que está haciendo es el jefe, ¿está claro? Entonces el jefe debe transmitir esa confianza para que el subordinado diga, bueno, si yo siento que estoy haciendo mal, el jefe ahí me está viendo y sabe hacia dónde vamos, ¿no? Entonces cualquier cosa yo me puedo apoyar en el jefe, ¿no? Eso tiene que haber una confianza. Ya de la velocidad hemos hablado. La velocidad del cambio se ha incrementado notablemente. Ya difícil vamos a regresar a una situación en la cual pues, estemos en un status quo, ¿no? Calmado. Ya es un hecho esto de los cambios, ¿no? El cambio permanente, el cambio acelerado, ¿no? Los ejecutivos ya reconocen que el cambio es parte de su rutina, ¿no? Parte de su vida diaria, su trabajo, inclusive en la toma de decisiones, el cambio siempre está presente. Aquí tenemos dos habilidades que tienen que desarrollarse en los gerentes o en los ejecutivos o en los profesionales en general. Incrementar la habilidad para anticipar el cambio, incrementar la habilidad para responder con rapidez al cambio. Habilidad para anticipar el cambio. Eso implica que el profesional o el gerente o el director siempre tiene que tener una mirada hacia afuera. Es decir, para efectos de ver qué está pasando en el ambiente en el cual opera, qué eventos están surgiendo, qué factores se están desarrollando o están cambiando, qué tendencias se están generando o se están consolidando o están desapareciendo. Entonces, para yo poderme anticipar a algo, tengo que tener un conocimiento previo de lo que va a ocurrir. Nadie se anticipa algo si no sabe de lo que se viene. ¿Está claro? Entonces, no puedo basarme en supuestos imaginarios. Para eso yo tengo que hacer un estudio, un seguimiento, tengo que monitorear lo que ocurre en el ambiente. Esa es una habilidad que todo profesional debe cultivar, sea jefe, sea gerente o no. Si ustedes trabajan en el sector de telecomunicaciones, ustedes tienen que saber hacia dónde van los cambios, ¿no? ¿Cómo están los avances tecnológicos?
cómo están las regulaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. O cuáles son las demandas, qué nuevas necesidades se están gestando, ¿no? O de repente, ¿qué se está desarrollando en ese campo? Claro, y eso lo ven a través del estudio de las patentes. Entonces, esa es la habilidad que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, un profesional que tiene conocimiento del ambiente en el cual trabaja, opera, ¿no? Y sabe hacia dónde van los cambios, fácilmente se puede ubicar y obviamente puede tomar las decisiones más acertadas. Pero por eso es importante incrementar la habilidad para anticipar el cambio. Bien, ya anticipaste, ya sabes qué cambios se vienen. ¿Está claro? Y la otra habilidad es responder con rapidez al cambio. Porque van a haber experiencias, como en el caso Kodak, no sé si les he programado el caso Kodak, no recuerdo, de repente algún grupo se acuerda que les he programado el caso Kodak. El caso Kodak nos muestra claramente este hecho. Cuando hablamos de estas empresas de talla mundial jóvenes, ¿por quiénes creen que están manejadas estas empresas? ¿Por quiénes creen? Los gerentes tienen grados académicos, son PhDs, no son bachilleres, ojo. ¿Está claro? No son simplemente titulados, ¿no? Son gerentes de alto nivel, de alto vuelo, con estudios. Entonces, se imaginarán que una empresa como Kodak, y Kodak, ustedes, no sé si les he programado, a ver, déjenme verlo. Sí, parece que el grupo 4 y 1 no sabe todavía qué caso le ha tocado. Entonces, se van a dar cuenta cómo estos gerentes ya habían anticipado los cambios que se venían. Sabían que la era digital se venía con fuerza. ¿Está claro? Pero, ¿respondieron con rapidez al cambio? No. Se demoraron en responder al cambio. Y eso fue lo que generó todo el problema, toda la debacle que se vino encima de Kodak. Como lo van a demostrar sus colegas cuando les toque exponer sobre ese caso. Entonces, estas dos habilidades son importantes de desarrollar, de construir, anticiparse al cambio y responder con rapidez al cambio. Y recuerden que la única manera para anticipar el cambio es con una mirada hacia afuera, con una mirada hacia el ambiente, ¿no? En la cual uno se mueve, en la cual trabaja, en la cual opera. Ambas destrezas va a ayudar a desempeñarnos mejor como administradores. Competencia gerencial. ¿Cuál es la competencia gerencial que se requiere hoy en este siglo XXI? El manejo del cambio. Esa es una competencia gerencial. Y la habilidad más importante del líder es dirigir el cambio, ¿no? Tomar decisiones en una situación de incertidumbre, como lo estamos viendo. Hemos visto qué empresas han respondido mejor a este cambio, ¿no? A esta ruptura que ha habido en todo este proceso, ¿no? Ha habido una ruptura debido a la pandemia, ¿no? Entonces, hemos visto qué empresas han respondido mejor a este cambio. Entonces, justamente se requiere de la habilidad, ¿no? De estos gerentes, ¿no? Para efectos de poder dirigir cambio. Esa es la habilidad más importante en estos momentos, saber dirigir el cambio. Y existe una mayor demanda, ¿no? De administradores con esas características. Bien, entonces entrando al cambio organizacional, cuando hablamos de cambio organizacional, nos referimos a cualquier modificación del personal, a la estructura organizativa o a la tecnología con que opera una organización. Los cambios organizacionales requieren de un agente de cambio, alguien que actúe como catalizador y asuma la responsabilidad de manejar el proceso de cambio. Esto es importante. Recuerden que a veces los gerentes están pues, sujetos a muchas presiones, ¿no? Y tienen que dar respuestas rápidamente. No le va a dedicar el tiempo suficiente para poder catalizar esos cambios, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede buscar o puede delegar en alguien, de repente un equipo o una persona, para que pueda hacer ese papel, tener ese papel, ¿no? Entonces, el agente de cambio es muy importante. Y a veces nosotros encontramos, ustedes habrán visto que hay organizaciones que se manejan de manera tradicional, son casi planos, no repiten los mismos procesos,
repiten los mismos procedimientos, hacen los mismos productos con más o menos variaciones, ¿no? O sea, es casi todo plano, ¿no? O sea, no hay mayores cambios. E inclusive peor todavía aquellas empresas que ya tienen pues un nicho de mercado en la cual se han posicionado y tienen un cliente importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta empresa solamente se debe a ese cliente importante. Y todo lo hace de la manera tradicional, ¿no? Lo que le ha dado resultados positivos y sigue repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que en estas organizaciones a veces es necesario introducir esos agentes catalizadores, ¿no? Contratar profesionales, ¿no? O personas que puedan romper con ese status quo, ¿no? Con esa situación de complacencia, ¿no? Porque estamos vivenciando un lleno de cambios. ¿Cuáles son los tipos de cambio que enfrentan los gerentes? Los gerentes enfrentan 3 tipos de cambios: los estructurales, los tecnológicos y los de personal. Los estructurales básicamente está referido a los componentes de la estructura y el diseño de la estructura en general. Recuerden, esta es una parte también que vamos a ver un poco más adelante, para que la organización pueda plasmar todo lo que se ha aprobado en el plan estratégico, tiene que tener una estructura adecuada. Si no tiene esa estructura adecuada, lo que ha plasmado, lo que ha aprobado en el plan estratégico no se va a poder traducir en acciones. Por eso es que un primer cambio que debe enfrentar un gerente es el de tipo estructural. Tiene que ver con la organización propiamente dicha de la empresa. En este punto también me gusta señalar lo siguiente, como ustedes lo van a poder apreciar o algunos de repente ya lo han constatado. Muchas empresas diseñan planes estratégicos, desarrollan planes estratégicos, implementan planes estratégicos, pero no hacen la revisión de su estructura organizativa. Es decir, con el mismo molde que han venido trabajando año tras año, o sea, con esa vieja estructura pretenden alcanzar objetivos diferentes, ¿no? O como decía Albert Einstein, ¿no? Einstein, que no hay peor loco que el que hace las mismas cosas, repite las mismas cosas, pero quiere obtener algo diferente, ¿no? Entonces, hay que revisar eso, ¿no? Pues, es un punto que también vamos a ver, organización y lo que es el planeamiento. Planeamiento y organización también van de la mano. Así como organización y ambiente van de la mano, planeamiento y organización va de la mano. Inclusive la organización, como lo vamos a ver más adelante, se constituye una estrategia primaria para efectos de poder traducir en acciones todo lo que se ha programado. Bien, esas son las estructurales. Los tecnológicos, el gerente tiene que ver, pues, hacer una revisión de los procesos que maneja, cómo están esos procesos, los métodos, maquinarias, tecnologías en general que están siendo utilizados dentro de la empresa, para efectos de valorarlos, ¿no? Corresponden, no corresponden, ameritan ser renovados, cambiados, reajustados, qué sé yo, ¿no? Pero eso es algo del día a día. El otro tipo de cambio es el de tipo personal, con respecto a las actitudes, expectativas, percepciones y comportamientos, ya sean individuales o grupales. El manejo, la forma como se debe interrelacionar con el personal. Y esto es algo que tiene que visualizar, tiene que saber identificar qué características tienen sus subordinados, qué es lo que esperan, ¿no? Cuáles son los comportamientos que presentan, tanto a nivel grupal como individual, ¿no? Esos son los 3 tipos de cambio que en general un gerente tiene que enfrentar para la empresa en la cual trabaja. Y dentro de ello, como ya les he venido diciendo que todo tiene que estar inserto dentro de un marco de desarrollo sostenible, está la administración responsable, que también este enfoque representa todo un desafío, todo un cambio. No es tan sencillo poder aplicar este nuevo enfoque, introducir este enfoque en la empresa, porque las empresas por lo general, ustedes tienen que reconocer que durante todo el milenio del 2020, o todo el milenio del siglo XX,
simplemente ha habido una preocupación por el valor económico. ¿Está claro? Los empresarios siempre se han movido por el tema económico, ¿no? Hoy en día, no digo que no sea también el motor, pero ya no es suficiente el valor económico. Ahora tienes que ver el valor social y el valor ambiental de los negocios. A eso se refieren los triples resultados positivos, la sostenibilidad, ¿no? Además de eso, tienes otro eje, ¿no? Que tienes que trabajar, la responsabilidad social. Es decir, las empresas tienen que hacerse responsables por toda su actuación, por todas las decisiones que toman en relación a diferentes productos, servicios, ¿no? Que van a ofertar. Por lo tanto, tienen que hacerse responsables de sus actos. Y ello tiene que ver con el reconocimiento a quienes impacta en primer término, a los grupos de interés. ¿Quiénes son sus grupos de interés? ¿Quiénes forman parte de ese grupo de interés? Toda empresa tiene que saber identificarlos para poder establecer las relaciones más apropiadas y poder disminuir, ¿no? De repente esos impactos negativos. Y el otro eje, como ya se había explicado, es la ética, ¿no? Entonces, estos tres elementos, ¿no? Se han plasmado, ¿no? Se han sumado en todo lo que se conoce como la administración responsable, ¿no? El autor que ha impulsado esto es Lars, ¿no? Usted no va a encontrar muchas publicaciones sobre este tema, pero este es el primero en su materia, ¿no? Pero es muy completo y por lo tanto me parece que va a tener mucha más relevancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kunz O'Donnell, el aporte importante en lo que es el campo de la administración es que Kunz O'Donnell, lo que hizo fue integrar todos los conceptos, ¿no? Antes de que Kunz O'Donnell hablara de los procesos administrativos o de los fundamentos de la administración, antes de su publicación, antes de su propuesta de Kunz O'Donnell, eso estaba disperso. La planeación estaba por un lado, la organización por otro lado, ¿no? La dirección y control por diferentes cuerdas. ¿Quién los integra y los suma? Kunz O'Donnell, ¿no? Entonces, él ya habla de procesos, de sistemas administrativos, de fundamentos y los categoriza. Estos cuatro son parte de la administración para efectos de poder ser eficaces y efectivos, ¿no? Entonces, hablando de administración responsable, ya les había explicado que tenemos tres ejes diferenciados. En estos momentos nadie había conseguido unificarlos, ¿no? Entonces, acá ya tienen los tres ejes unificados en esto que se conoce como el enfoque de la administración responsable. Bien, esto también lo van a ver los distintos casos, ¿no? Por ejemplo, en farmacias similares, me parece que no sé a quién le toca, hay algunos casos que les he insertado para que ustedes puedan trabajar. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Bien. Entonces, las exigencias para una administración responsable se van a sustentar en la forma como planifican, ¿no? Quiénes son parte de sus grupos de interés, identificación de esos grupos de interés, tiene que ver también con los recursos a utilizar, tanto humanos, tecnológicos, procesos, métodos, infraestructura, y sobre todo los cambios culturales y tanto también a nivel de clima organizacional que se deben realizar dentro de la empresa para efectos de poder adoptar esta administración responsable, ¿no? Entonces, esto es un conjunto de cambios, ¿no? El pasar de una administración tradicional a pasar a una administración responsable, después hay una brecha bastante grande, ¿no? Entonces, es una transición que te lleva pues a un cambio que tienes que saber manejar, monitorear. Bien, algunos objetivos de la administración del cambio. ¿Para qué genero yo un cambio? ¿Para qué busco el cambio? Para posicionamiento estratégico de la empresa. Y cuando quiero reorientar, por ejemplo, a la empresa, de repente no está tan bien posicionada, incorporo algunas estrategias para poder generar otro tipo de respuestas, ¿no? Y por ende, pues mejorar la posición de la empresa, ¿no? Entonces, se pueden en este caso conseguir esas transformaciones reconociendo pues el ambiente en el cual opera la empresa, cuáles son los paradigmas, con qué modelos se está trabajando, ¿no? Y identificar ese proyecto de cambio. Todos los cambios que se impulsen dentro de la empresa tienen que ser parte de un plan,
¿Está claro? Nadie puede ser que al día siguiente amaneció, se golpeó la cabeza y dijo, hoy día vamos a hacer esto. No, todo obedece a un plan. Todo lo que se hace tiene que obedecer a un plan. Por eso ese plan estratégico que se diseñe no tiene solamente que considerar la información o la situación actual, sino también tienen que considerar la situación probable futura, ¿de acuerdo? Para que pueda operar ese plan. Por eso es importante saber diseñar el plan estratégico. Eh, Otro motivo para lo que es el cambio es la administración de proyectos, ¿no? También queremos impulsar proyectos, variados proyectos. Tenemos que manejar el cambio, ¿no? Hay mucho dinamismo cuando uno maneja varios proyectos, hay interacción muy fuerte de recursos, ¿no? El otro objetivo de la administración del cambio puede ser la reingeniería propiamente dicha, ¿no? En el caso de que lo que estamos haciendo ya no me da los resultados esperados, entonces tengo que hacer un cambio radical, ¿no? Esa es la reingeniería, ¿no? Entonces, ahí vemos distintos aspectos que podemos abordar. En el proceso de cambio, tenemos que reconocer que el cambio no es fácil, ¿no? El proceso de dirigirlo menos, ¿no? Pero sin embargo, el proceso de cambio es significativo y desafiante en la vida de una organización, ¿no? Por lo tanto, hay que entender el proceso básico de cambio. Y también de que el cambio parte del individuo a nivel grupal también y a nivel organizacional. Entonces, esto siempre va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando uno plantea cambios, siempre vamos a tener, pues, algunas discrepancias, ¿no? Porque por lo general las personas no les gusta estar en medio de una incertidumbre, ¿no? Le gusta lo conocido, le gusta lo que ya le ha dado resultados. Entonces nadie quiere entrar a una situación de cambio, ¿no? Porque en realidad no sabes por dónde vas a salir, ¿no? No se tiene la seguridad al 100% de que va a dar resultado, ¿no? Pero sin embargo es la única alternativa que tienen las empresas hoy en día, ¿no? Empresa que no cambia es una empresa que va perdiendo gradualmente su posicionamiento hasta que se ve totalmente afectada, ¿no? Entonces el cambio ya es parte de la vida de las empresas. Aquí hacemos referencia al proceso propuesto por el psicólogo Carl Lewin, ya hace más de 60 años, pero es un proceso muy, muy bien conceptualizado, ¿no? Que muestra realmente las fases por las cuales se pasa en esta transición, en este cambio. Él reconoce las siguientes fases del cambio: descongelar, moverse y recongelar. Descongelar básicamente hace referencia a deshacerse de los viejos patrones, los viejos métodos, los viejos moldes, ¿no? Hay que deshacerse, ¿no? Algo que nosotros hemos repetido, perdón, de manera constante, inclusive ya tenemos una actuación casi sin pensar, ¿no? Es algo que realmente tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, el ser humano es una persona de hábitos, ¿no? Y todos forman rutinas. Y cuando uno forma una rutina, actúa en el automático. A veces ya ni piensa ya, ¿no? Ya sabe lo que sí, ¿no? Entonces ya no piensa, no analiza. Entonces, en esta fase 1 lo que se busca es descongelar. Luego de haber dejado de lado esos viejos patrones, hay que moverse en el sentido de que hay que modificar justamente las percepciones de los trabajadores, los subordinados, ¿no? En función a lo que es el cambio, ¿no? Ese estado esperado y que sea mejor, ¿no? Entonces el cambio se da en el enfoque de la toma de decisiones, en el estilo de la comunicación, ¿no? A veces se tiene que romper con esas formas, ¿no? Yo les había señalado que cuando uno conforma un sistema gerencial, lo que tiene que buscar es alinear las afinidades en cuanto a los estilos, ¿no? Para efectos de que no existan contradicciones dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces hay que ver justamente esos cambios, ¿no? En la forma como se toman decisiones y cómo se comunica. Por lo general existe relación entre la magnitud del cambio y el nivel de incertidumbre. Cuanto mayor sea la incertidumbre, mayor será la resistencia al cambio. Eso es algo natural. La resistencia al cambio es algo natural. Lo que hay que tener es un programa de cómo hacerle frente a esa resistencia. Las personas no lo hacen adrede,
he escuchado a veces cuando, por ejemplo, en algo tan sencillo como cambiar, por ejemplo, un método de trabajo, ¿no? Tú cambias el método de trabajo y ¿qué hacen por lo general? Estructuran el método, capacitas al personal, eh, ves que lo replique, ¿no? Que lo aplique en su trabajo y tú ya piensas que ahí ya está, ya, el trabajador ya lo domina. Eso es totalmente falso, ¿no? Es como un taller. Cuando uno va a un taller, a alguien lo lleva de la mano, le dice paso uno, paso dos, y uno sigue los pasitos y llega a lo que se espera. Pero ¿qué pasa si ya no está esa persona que te está guiando? ¿Qué va a pasar con el individuo? Pues el individuo por lo general, ¿no? Recuerden que los hábitos están así profundos, ¿no? Todos los hábitos están tan enraizados en cada individuo que subconscientemente las personas a veces regresan al estado inicial, es decir, regresan al viejo método, ¿no? Entonces, ahí un error común que cometen muchos jefes, ¿no? O directores de cambio es señalar de que pues esa persona ya ha sido capacitada, entrenada, lo ha replicado y lo hace diferente, significa que lo hace a propósito, ¿no? Eso es falso. Recordar que el ser humano no es una máquina. Claro, el ser humano tiende a replicar sus patrones de comportamiento. Entonces, para yo asegurarme de que realmente la persona ya insertó ese cambio en su chip, ¿no? Yo tengo que monitorearlo eso durante un tiempo, hasta asegurarme 100% de que ya la persona lo está replicando de manera consciente. ¿Está claro? Bastante, si se quiere, un poco trabajoso, ¿no? Pero una vez ya ha obtenido este resultado, entonces ya eso ya simplemente va a caminar por sí solo, ¿no? Pero en sus primeras etapas uno tiene que monitorear, hacer seguimiento al cambio, ¿no? A eso se refiere moverse. Bien, recongelar, ¿no? Ya lograste que el personal se deshaga de esos viejos patrones, ya le has mostrado ya las nuevas iniciativas, el cambio en sí, ¿no? Entonces ahora tienes que reforzar, ¿no? A eso me refiero, ya lo replicó, ahora cómo refuerza, ¿no? Entonces el reforzamiento implica pues que tú tienes que supervisar, hacerle seguimiento, ¿no? De repente al inicio será cada 2 días, cada semana, luego cada mes, de repente cada 3 meses y así, hasta que te das cuenta de que ya todos lograron adoptar el nuevo método de trabajo o los nuevos procesos o sistemas. Entonces, con esto, Lewis lo que señala es que estas 3 fases son bastante sencillas, pero de vital importancia para asegurar que se introduzca un cambio dentro de la empresa, ¿no? Algunas pautas que señala Lewis para lo que es el cambio exitoso, ¿no? Siempre hay que identificar los mapas mentales, ¿no? Cuanto más tiempo haya sido útil el mapa mental, más difícil será desecharlo, ¿no? A veces no es tan rápido, no es tan fácil. Y algunos directivos tienen una visión bastante simplista de lo que es el pasado y el futuro, ¿no? Entonces uno, nuevamente, no tomar en consideración de que las personas trabajan como si fueran máquinas, ¿no? Les repito, paso uno, paso dos, ya lo replicó, por lo tanto ya lo sabe. No funciona así el ser humano, ¿no? El ser humano es un ser de hábitos. Bueno, acá hay unas recomendaciones, ¿no? Los administradores con frecuencia deben confrontar a su personal con los contrastes fundamentales que existen entre el pasado, presente y futuro. Es importante siempre mostrar los cambios, ¿no? Al personal siempre le gusta apreciar, ¿no? Cómo está evolucionando, ¿no? ¿Qué hacía en el pasado, qué hace ahora y qué se espera para mañana, ¿no? Y cuál es por qué se les está exigiendo que todos cambien, ¿no? ¿Qué es lo que espera la empresa? Eso es algo importante que quieren ver los trabajadores, ¿no? Porque a veces a los trabajadores los toman simplemente, hace esto, cambia esto, y no le dicen para qué cosa es ni por qué es el cambio, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos que tener mucho más cuidado con esa forma de manejar el cambio dentro de la empresa, ¿no? Hay que mostrarles, para eso hay que contrastar inclusive, hay que comparar, ¿no? Qué es lo que se hacía antes, qué se hace ahora y cuáles son los resultados esperados, ¿no? Pues siempre el beneficio, ¿no? No solamente para la empresa, sino también para los trabajadores, va a ser un gran aliciente, ¿no? Un motivador para todos para seguir en el cambio. También hay que considerar la imposibilidad de moverse, ¿no? A veces, en este caso, a veces hay
hay una suerte de crisis dentro de la empresa durante toda esta transición, durante todo este cambio, que a veces la gente se paraliza cuando no sabe qué hacer frente a algunos aspectos que no dan resultados, ¿no? Entonces, por eso es importante educar a las personas, qué cosa significa el cambio, qué se persigue. Y acá hay un punto muy importante, ¿no? El cambio debe empezar por uno mismo, ojo, por uno mismo. Uno debe demostrar en la práctica que realmente pues, ha cambiado. ¿En qué cosa? De repente la forma como comunico, de repente en cuanto a las políticas, ¿no? En cuanto de repente al trato con respecto a las propuestas que hagan las personas. De repente antes yo era pues una persona muy cerrada, no daba apertura, ahora soy muy participativa con mis trabajadores. O sea, eso es algo que deben ver, ¿no? Esa es una muestra clara de que sí realmente el cambio está funcionando. Y tiene que empezar por uno mismo. Hay que tener claro hacia dónde van todos los cambios, caso contrario no se va a mover, ¿no? Asegurar los recursos necesarios, eso es algo importante, ¿no? Cuando uno va a hacer un cambio hay que asegurar todos los recursos. Entonces uno dice, ya vamos iniciando en el camino, vemos, eso no funciona así. Ya tenemos que tener por anticipado un programa o un plan de contingencias para efectos de poder contar con esos recursos para asegurar el cambio. Porque ¿qué pasa si yo introduzco un cambio y me quedé sin presupuesto? Pues lo dejé por la mitad, entonces mejor no hubieses empezado ningún cambio, ¿no? Es como otra vez regresar a foja cero. Realmente, a eso realmente se le denomina, pues, tirar los recursos al agua, ¿no? Creo que ninguna empresa está para poder hacer eso. Ojo, ¿no? Entonces hay que estimar los recursos, calcular la brecha entre lo que se quiere, lo que está disponible y buscar reducir la brecha. ¿Qué pasa si la brecha es bastante amplia y profunda entre un estado 1 y un estado nuevo? ¿Qué pasa? En un solo paso no voy a poder dar ese salto. Entonces, ¿qué requiero? Requiero un plan de largo plazo o de mediano plazo. ¿Claro? Entonces, de tal manera de que cada año me voy señalando cuotas o metas alcanzables, pero en la misma dirección del cambio que requiero. ¿De acuerdo? Entonces es importante esquematizarlo de esa manera. Cuando entremos a la semana 7, si no me equivoco, cuando veamos los diferentes modelos de planeamiento, ¿no? Vamos a poder ver, creo que no es la semana 7, la semana 5, perdón, ahí se va a poder observar cómo las empresas tienen un horizonte de mediano a largo plazo, sin embargo, esquematizan los planes de corto plazo, pero sin perder de vista el mediano a largo plazo. ¿Está claro? Eso es muy importante. O sea, con eso está señalando de que yo tengo la visión hacia dónde quiero llevar la empresa, pero sin embargo, año a año o cada 2 años ya tenemos un programa o un plan que seguir, pero todos en la misma dirección. ¿Está claro? Esto lo vamos a ver en los casos que se presentan. Bien, entonces superar la imposibilidad de concluir, ese es algo que está relacionado. A veces mucha gente dice, no lo vamos a lograr porque está muy complicado todo, ¿no? Los problemas se van a presentar obviamente, sobre todo si nosotros cambiamos procesos o cambiamos métodos, ¿no? Pero sin embargo hay que tener la seguridad de que eso sí le va a permitir avanzar a la empresa, ¿no? Con respecto a la planeación del cambio organizacional, también hay otros 4 tipos de cambio organizacional que se pueden observar, ¿no? Que complementan a lo que hemos señalado en el caso de los gerentes, por ejemplo, qué tipo de cambios tienen que enfrentar. Esto es una clasificación. Los estructurales ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Es la organizativa de la cual estamos hablando, ojo, los órganos, redes de información internos y externos, niveles jerárquicos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la organización de la empresa. En materia de tecnología, ya todos ustedes saben, ¿no? Equipos, instalaciones, procesos, ¿no? Tecnologías que determinan la forma como se ejecutan las tareas, manufactura o se presta servicio. Bien, en los productos o servicios, igual, culturales, es creo que el cambio más importante, pero que muchas veces significa un mediano a largo plazo, ¿no? Pero eso no quita de que sí se debe empezar. No falta, ¿no? Entonces no lo empiezan, ¿no? Hay que empezarlo aunque sea de a pocos, ¿no? Pero con una clara orientación al cambio cultural que deseamos. Dentro de los cambios empresariales, estos pueden ser cambios continuos, cambios planeados, cambios radicales, cambios estratégicos. Esto también es otra clasificación de cambios
Esto es lo que van a observar en las empresas, en los casos empresariales que ustedes van a exponer, ¿no? Cuando hablamos de cambios continuos, estamos refiriéndonos a los cambios progresivos. Y estos cambios principalmente se refieren a lo que se conoce como mejoramiento continuo, que todos ustedes ya tienen referencia, ¿no? Mejoramiento continuo basado en técnicas de calidad total, el Kaizen, ¿no? Y utiliza diferentes técnicas de intervención, cambio organizacional, ¿no? Estas técnicas pueden facilitar que los cambios sean pues continuos y son bastante, entonces sí, suaves, no bruscos, ¿no? Y por lo general esos cambios continuos se dan de abajo hacia arriba, ¿no? Que implica la adopción de una estrategia incrementalista. El incrementalismo tiene que ver de a pocos, ¿no? Poco a poco, incrementalmente, ¿no? Entonces, esos son los cambios continuos. Y estos cambios continuos se desarrollan sobre procesos establecidos. Ojo, si hablamos de mejoramiento, estamos hablando sobre procesos ya establecidos, sobre modelos establecidos. Claro, no es un modelo diferente, es sobre la base del mismo modelo, sobre la base del mismo proceso, yo estoy haciendo ajustes, estoy mejorando, ¿ya? Eso se llama cambio continuo, cambio progresivo. Dentro de los cambios planeados, también son conocidos como cambios progresivos, está lo que se conoce como desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional toma como base, ¿no? Vamos a decir, la organización grupal, divisional o global que existe dentro de la empresa. Y se basa en técnicas de las ciencias de comportamiento. Estos cambios tratan de transformaciones culturales y conductuales que parten de un diagnóstico, luego de una planeación y de técnicas intervencionistas. Por lo general se apoya en qué cosa, se apoya también, por eso son cambios progresivos, no digo que sea igual, pero tiene la misma base, ¿no? Estos cambios se sustentan y parten del grupo humano, de los trabajadores, de los subordinados, ¿no? Y es ahí donde se cultiva estas transformaciones culturales y conductuales. Hacen que los miembros de esta organización, los trabajadores, se identifiquen, ¿no? Y sean parte de esas transformaciones que requiere la empresa. Inclusive se autorregulan entre ellos, ¿no? Se controlan entre ellos para efectos de poder alcanzar los resultados esperados, ¿no? Entonces, esos son algunos enfoques que se dan en cuanto a los cambios continuos y cambios planeados, pero que son cambios progresivos. Con respecto a los cambios radicales, la reingeniería, como ustedes ya conocen, también es un enfoque y una técnica que nos permite tener ese cambio radical. O sea, es un salto cualitativo de un estado a otro, ¿no? Esta reingeniería puede estar relacionada a las tareas, a los procesos, al modelo de negocio en general, y buscan hacer una transformación completa. En otras palabras, es desechar los procesos anteriores, las tecnologías anteriores, todo lo que hacíamos antes es desecharlo por completo y reemplazarlo por nuevos. Entonces, en este caso, a diferencia del mejoramiento continuo, ¿no? Aquí ya no vamos a trabajar con los nuevos procesos, vamos a trabajar con otros procesos totalmente diferentes al tradicional, ¿no? Inclusive esto va a afectar al modelo de negocio, ¿no? Entonces se concentran en los procesos empresariales y su rediseño total. Estas transformaciones radicales requieren decisiones cupulares de arriba hacia abajo. Esto no va de abajo hacia arriba. A diferencia de los anteriores, esto va de arriba hacia abajo. Es algo impositivo. Quien toma la decisión de hacer reingeniería es la gerencia, la alta dirección. Y estos cambios radicales implican agentes de cambio. Algunos les denominan equipos de reingeniería. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, esto fue cuando Michael Hammer, en la década del 90, no recuerdo el año exacto, ¿no? Introdujo lo que es el concepto de reingeniería, ¿no? ¿Qué pasó con las empresas locales, ¿no?
Como ustedes comprenderán, el desechar todo lo que tenemos, ¿no? Es como dejar de lado procesos, equipos, todo, tecnologías, métodos. O sea, ponerlo en el tacho de basura y reemplazarlo por todo nuevo, todo diferente, ¿no? ¿Eso qué demanda? Demanda inversión, una fuerte inversión. Entonces, en nuestro país hubo bastantes iniciativas en este campo de reingeniería, ¿no? En algunos casos se aplicaron reingenierías focalizadas, ¿no? Para efectos de básicamente ver cómo responde la empresa frente a ese tipo de cambios, ¿no? Radicales, ¿no? Pero en su totalidad no se había logrado dominar, ¿no? Porque requería un esfuerzo bastante grande. No solamente económico, ojo, porque esta transformación tiene que ver también con las personas también tienen que, vamos a decir, transformarse, tienen que aplicarse reingeniería mental las personas. ¿Está claro? Entonces, con las máquinas de repente te es fácil, ¿no? Compras una moderna máquina totalmente automatizada y la colocas y opera, ¿no? Pero a una persona no le podrías aplicar el mismo esquema, ¿no? Entonces, ahí fue donde se detectó esa dificultad, con las grandes inversiones. Y por otro lado, como nosotros somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Las empresas pues valoran mucho lo que tienen, ¿no? Y es más, ustedes lo habrán comprobado, lo pueden comprobar, muchas empresas siguen manejando tecnologías pasadas, vamos a decir obsoletas, pero también operan con tecnologías modernas. Es decir, dentro de una misma empresa, ustedes pueden observar la coexistencia de tecnologías en diferentes fases de maduración. ¿Está claro? Y eso crea complejidad en el manejo interno, crea complejidad, ¿no? Pero en nuestro país se da eso, ¿no? Es como, por ejemplo, en las familias, ¿no? Televisor blanco y negro, ahí está funcionando, ¿por qué lo voy a botar? Oye, pero ya tienes uno de plasma, no, pero ese negro todavía funciona, ¿no? Algunos hasta por recuerdo ahí lo dejan de repente, ¿no? Entonces, en una empresa es como tener pues un equipo, ¿no? Que da pasos así a cuenta gota, pero sí da resultados, pero pues todo el tiempo que te consume, ¿no? Y obviamente eso genera complejidad en la administración. Eso es algo que a veces no es valorado, ¿no? Porque un operario que maneja una tecnología obsoleta no es lo mismo que un operario que maneja una tecnología moderna, ¿no? Por lo tanto, la forma como yo evalúo el desempeño, como yo remunero al individuo es variado. Entonces, recuerden que las empresas tienen que estandarizar. Internamente no pueden manejar una alta variabilidad en cuanto a la forma como remuneran, controlan, miden. ¿Está claro? Eso es algo que debería evaluarse. Algunas empresas que han aplicado reingeniería, entre ellas el Grupo San Fernando, en esa época, la década 90, sí llegaron a realizar cambios. No sé cuánto les tomó esos cambios, pero sí tuvieron mucho interés y aplicaron en sus procesos lo que es la reingeniería, ¿no? Y obviamente le ha permitido posicionarse, ¿no? A la empresa. Es una de las pocas empresas que tienen una visión de futuro, ¿no? Pero esos son los cambios, ¿no? Los cambios estratégicos, que en este caso se utiliza el Balance Scorecard, que es una intervención para efectos, a través obviamente de los indicadores que utiliza esta técnica, se puede hacer mediciones, ¿no? Y se puede, una apreciación, puede tenerse, perdón, una apreciación de cómo se está llevando a cabo las estrategias, se están implementando, ¿no? Si tienen problemas, si no están avanzando, o sea, a través de indicadores se pueden hacer ese tipo de seguimiento y se pueden hacer los ajustes requeridos, ¿no? Entonces, esa es la utilidad del balance scorecard en los cambios estratégicos. Los cambios empresariales siempre van a aumentar la competitividad empresarial, ¿no? Optimizar el desempeño y preparar a la empresa para un nuevo escenario. Todos los cambios. Y hoy en día, empresa que no cambia, les vuelvo a repetir, o sea, es una empresa que simplemente está
manteniéndose en un status quo, ¿no? Y de repente en un nicho de mercado y no se sabe hasta cuánto le puede durar, ¿no? Pero si hablamos de las empresas de talla mundial, ninguna empresa está pues, quieta, ¿no? Todas están en movimiento, ¿no? Son empresas líderes, pero eso no significa que no hagan nada. Líderes en el presente, pero ellos están construyendo cosas para ser líderes en el mañana. Entonces, es una dinámica permanente para efectos de poder estar en un mercado tan competitivo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Todos han estado muy calladitos. Por ahora todo claro, profesora. Señor Condori. Sí, profesora, todo claro. Bien, el día miércoles tienen los casos de farmacias similares. Recuerden que hay varios grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, creo que no sé, casi los 4 grupos no han hecho trabajo sobre la empresa X. El primer caso no lo han visto. Entonces, supongo que este miércoles van a entrar con fuerza, jóvenes, para ver el tema de farmacias similares, grupos 3 y 6, Repsol, sobre vigilancia tecnológica, grupos 1 y 2, y lo que es IKEA 4 5. ¿Ya? Enfoquen, no olviden su línea de tiempo, la evolución, ¿no? De aspectos importantes, y luego centrarse en aquellas fuerzas externas, internas, porque ustedes van a mapear esos elementos, y si el caso les permite por décadas o por periodos, eso va a depender de cada caso. Y vamos a ver, como son 3 casos totalmente diferentes, vamos a ver cómo se comportan y evolucionan y qué tipo de estrategias adoptan estas empresas, ¿no? Con la finalidad de poder ser competitivas en el mercado en el cual están operando. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todos ya tienen el material? Perfecto. En la plataforma también ya va a estar programado, lo pueden, voy a ver ahí, tienen que fijarse la hora, para qué horas está programado. Generalmente lo programo para la última media hora para que ustedes suban sus archivos, ¿ya? Exponen y luego no olviden tener que registrar sus casos en la plataforma, ¿sí? Solamente el responsable del grupo, solamente uno de ustedes va a tener que subir eso, ¿no? Pone grupo 1, tal persona y sube el archivo, ¿sí? Jóvenes. Ok, profesor. Perfecto, entonces está todo claro. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Ya hemos pasado asistencia, si no me equivoco.